Comenzamos entonces con este temita. ¿Ah? Acá tenemos los halogénuros de alquilo, nos toca ahora. Ya, acá está. Los halogénuros de alquilo, ¿no? Son compuestos favoritos por los químicos orgánicos para la obtención de compuestos alifáticos sustituidos, ¿no? Porque el halógeno, como es más electronegativo que el carbono, lo deja deficiente el carbono. ¿Ah? Por eso vamos a ver que el mecanismo se llama sustitución nucleofílica. ¿Ah? Dice, son los compuestos más ampliamente utilizados en las reacciones de química orgánica. A partir de ellos se obtiene múltiples productos, ¿no? O sea, claro, cualquier nucleófilo, o sea, un nucleófilo el que ataca núcleos positivos, lo desplaza justamente al halógeno y de esa manera se produce un producto de la sustitución. Por eso la reacción típica que tienen los halogénuros de alquilo se llama sustitución nucleofílica. Y bueno, y es lo primero que vemos, ¿no? Los tipos de mecanismos, ¿no? Tenemos dos tipos de mecanismos. Uno sería una sustitución nucleofílica bimolecular, una SN2. Ahora, el tema 2 es SN2. 2 es la cinética de la reacción, es la molecularidad. ¿Ah? Eso quiere decir que la velocidad de la reacción depende de las dos sustancias que se utilizan, tanto del halogénuro, la concentración del halogénuro como del nucleófilo. Eso significa bimolecular, ¿no? O sea que la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad específica por la concentración del halogénuro por el nucleófilo. ¿Eh? Eso es bimolecular. Ahora, las reacciones que son, este, como en este caso una SN2, ocurre en una sola etapa, ¿sí? O sea, en la misma etapa va entrando el nucleófilo y se va yendo el nucleófugo, que sería el halógeno. ¿Quiénes dan las reacciones de sustitución nucleofílica? Los halogénuros de alquilo primario. ¿Ah? Generalmente los halogénuros primarios dan mecanismos de SN2 y los halogénuros secundarios si es que actúan con buenos nucleófilos, ¿no? O sea, si hay un buen nucleófilo, el secundario también me da una SN2. Vamos a ver que el secundario depende del nucleófilo. Si es buen nucleófilo va a ser una SN2 y si es un nucleófilo débil va a ser una SN1. ¿Eh? Y los halogénuros terciarios nunca dan SN2, sino SN1. Hay algunas reacciones de los halogénuros primarios que, que están muy impedidos y que darían SN1. ¿Ah? Por ejemplo, un halogénuro de neopentilo, por ejemplo, ¿ah? O un halogénuro de bencilo. ¿Ah? Son compuestos sí, son compuestos que dan justamente SN1. ¿Ah? Cuando se da el mecanismo de la SN1, si partimos de un compuesto quiral, se produce la inversión de la configuración, o sea que si el compuesto era R, pasa a ser S y viceversa. ¿Ah? Y también, ¿no? Tengamos en cuenta que los solventes que favorecen la SN2, eso lo dice a la vuelta, son solventes polares apróticos, ¿sí? O sea, ayudan justamente a que se vaya el nucleófilo, pero no impiden que el nucleófilo lo ataque. Bueno, entonces, acá mira, ¿cómo acomodamos nosotros para una sustitución, una SN2? ¿No? Acá ve, acá yo puse un halogénuro primario, el R, uno cloro, un deuterio etano. Pues, le puse deuterio para que sea chiral, ¿sí? R dice, ¿no? O sea, cuando uno acomoda esto, siempre al grupo que va a ser sustituido en forma horizontal. Así lo pongo, ¿no? Que es el halógeno en forma horizontal y el de menor prioridad en cuña rayada o vacía. ¿Sí? Está hacia atrás. Si me piden el R, entonces el 2 lo pongo abajo en prioridad. Y si me hubiesen, porque es como la aguja del reloj, y si me hubiesen pedido el S, el 2 lo ponía arriba. O sea, el grupo metilo acá y el deuterio acá. ¿Ah? Entonces vos tenés 1, 2, 3. Esto es R. ¿Ah? Así es como se acomoda, ¿no? Entonces, siempre una forma fácil, ¿no? El de menor, el grupo sustituyente, el principal, en forma horizontal y el de menor prioridad hacia atrás. Como es R, lo pongo el 2 abajo y si hubiese sido S, lo pone el 2 arriba, ¿eh? Y ahí da.
Bueno, ahora esta es la ecuación general con el hidróxido de sodio, el oxidrilo lo reemplaza el cloro y se invierte la configuración. Entonces lo dibujamos del lado opuesto, ¿eh? Y en ese caso ya pasa a ser un S, porque este es 1, el metilo 2, el deuterio 3, el hidrógeno 4 que está hacia atrás, o sea que es lo que yo veo, ¿eh? Es. El mecanismo, mira, ¿cómo es el mecanismo? Acá lo tenemos. Justamente es en una sola etapa donde el nucleófilo siempre ataca del lado opuesto al grupo saliente. Por eso es que lo acomodamos en forma horizontal, es la mejor forma de verlo, ¿eh? Mientras que este va entrando, este se va yendo. Y entonces en el estado de transición vemos eso, ¿no? Momentáneamente se abren las cuñitas acá. Entonces, el cloro que era neutro y se va llevando los electrones va teniendo una tendencia a ser negativo, densidad de carga negativa. El oxidilo que era negativo y va cediendo sus electrones va teniendo una tendencia a dejar de ser negativo, por eso densidad negativa. ¿Eh? Y bueno, y ahí se obtiene el producto final, ¿sí? El alcohol, el S1 deuterietanol más el ion cloruro. Bueno, y ahí tenemos el mecanismo de una SN2. ¿Estamos, señorita? ¿Estamos con Sí, esto? sí, profe. Perfecto. Por supuesto, ¿no? En el apuntecito que yo le pasé después, al final, hay como ejercitaciones, todo, y le pasé completo porque ahí uno puede ver los ejercicios, más mecanismos, ¿eh? Más cositas. Bueno, acá está, ¿ves? Los solventes que yo te decía que favorecían la SN2, que son solventes polares apróticos, o sea, son polares, pero no forman puente hidrógeno, como la acetono propanona, dimetilsulfóxido, dimetilformamida. ¿Eh? El solvente me favorece, pero no me dice qué mecanismo se va a llevar a cabo. ¿Eh? O sea, yo puedo hacer como el de recién, yo lo hice con hidróxido diluido, o sea que está medio acuoso, y sin embargo lo mismo se da a la SN2. ¿Eh? O sea, por supuesto, el solvente aprótico favorece más, pero si yo tengo un solvente prótico, lo mismo se genera el mecanismo correspondiente. Bueno, para una sustitución nucleofílica unimolecular para una SN1, se da principalmente para los halogénuros terciarios. O sea, ¿quiénes dan SN1? Los halogénuros terciarios. También lo pueden dar los halogénuros secundarios, pero con nucleófilos débiles, ¿eh? Como el agua, un alcohol, por ejemplo. Los primarios nunca dan SN1, sino son SN2, excepto las excepciones esas que yo te mencioné. ¿Eh? Si es un halogenuro de neopentilo, si es un halogenuro de bencilo, eso sí da SNU. La reacción se lleva a cabo en dos etapas. Cuando es una SN1, mira, al decir SN1, 1 es unimolecular, es la cinética de la reacción. Quiere decir que la velocidad de la reacción solo depende de la concentración del halogenuro, ¿eh? Y no del nucleófilo. Y es una reacción en dos etapas. La primera etapa es lenta y irreversible, ¿sí? Es la etapa de la velocidad. La etapa es rápida e irreversible. ¿Eh? En la primera etapa se forma un carbocatión. ¿Me está escuchando, Lourdes? Sí, sí se Bien, escucha. bien, 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 bien. Sí, no, porque justo me entra una llamada. Cuando me entra llamada, a veces se me lo desconecta al micrófono, pero bien, no, sí me está escuchando, así que está bueno. Entonces, en dos etapas, como te decía, la primera es lenta y irreversible, se forma un carbocatión, que es el intermediario, y la segunda etapa es rápida e irreversible, ya donde entra el nucleófilo. ¿Eh? Si nosotros partimos de un carbono quiral, se obtiene una mezcla racémica, o sea, obtenés 50% de cada uno de los isómeros. ¿Eh? A partir del R, obtiene R y S en 50% casi. ¿Eh? Quizá un poquito más de la inversión de la configuración, pero si no le decimos mezcla racémica. Y el solvente que me favorece acá son los solventes polares próticos, ¿sí? Son los próticos los que favorecen. Y generalmente el mismo solvente actúa como nucleófilo, el agua, el alcohol. ¿Sí? O sea que también las reacciones con el mismo solvente se llama solvólisis. ¿Sí? O sea, el mismo solvente participa en la reacción. Eh,
Este mecanismo se favorece con solventes polares próticos, como te decía, ¿sí? Bueno, y acá veamos cómo sería entonces el ejemplo del mecanismo. Elegí un halogenudo terciario, ¿sí? También es R porque, bueno, el yodo, como es mayor número atómico, es 1. Después, este carbono es 2, ¿ves? Si bien es carbono, pero este está unido a 2 carbonos, tiene más prioridad que este que tiene uno solo, ¿ves? O sea, este es 2, era por número atómico 3 y el metilo 4. Bueno, yo elijo ponerlo al de menor prioridad hacia atrás, ¿ves? Yo pongo el halógeno horizontal y el de menor prioridad hacia atrás, así hago, ¿ah? Y al decirme R, al 2 lo pongo hacia abajo, pero si me hubiesen dicho S, a este 2 lo pone arriba, ¿ah? Y este abajo. Bueno, por supuesto se va el halógeno, se sustituye por la molécula de agua y eso tiene dos productos, los alcoholes, la mezcla racémica, el R y el S. Bien. Entonces veamos el mecanismo. En el mecanismo tenemos acá, ¿ves? La primera etapa lenta, cómo se va a formar el carbocatión, ¿ves? El yodo se va llevando los electrones, densidad negativa para el yodo que se lleva los electrones, densidad positiva para el carbono que va perdiendo los electrones. Y bueno, y ahí se formó el carbocatión más ion yoduro. Bueno, y ahora en la segunda etapa, que es la rápida, ahí es donde entra el nucleófilo, en este caso el agua, ¿no? Ataca por ambos lados, ¿sí? Justamente porque me va a dar la mezcla racémica. Entonces indicamos y en el estado de transición colocamos los dos, ¿ves? Que entre del lado izquierdo, que entre del lado derecho. ¿Eh? Densidad positiva para el agua que va entrando, densidad positiva para este que va ganando los electrones, y esto es lo mismo. Y entonces, ¿qué se forma? Y se forma ese alcohol protonado. Siempre que utilicemos un nucleófilo neutro, el compuesto que se forma siempre está protonado, o sea que tiene que haber una reacción más que la desprotonación y es por eso que el mismo solvente ayuda a arrancar el protón, ¿sí? Y ahí se forma el alcohol, ¿sí? Ahí se forman los alcoholes y se va el ion hidrógeno. Entonces, eso sería un detalle. Si el nucleófilo que entra es negativo, no, se obtiene un producto neutro. Pero si el nucleófilo es neutro, como el agua, como un alcohol, se obtiene un compuesto protonado, positivo. Entonces tiene que haber una desprotonación después. Bien. Vamos hasta ahí, señorita. Sí, papá. Muy bien, muy bien. Bueno, y acá tenemos los diagramas de niveles de energía, ¿no? De la SN2 es en una sola etapa, es exotérmica. Y de la SN1 eran dos etapas, ¿no? La primera lenta, tiene más energía de activación, la segunda rápida, menor energía y es exotérmica. Bueno, y acá ponemos diferencia entre SN1 y SN2, ¿no? Algo comparativo. Por ejemplo, las etapas, la SN2 se da en una sola etapa, la SN1 en dos etapas. La velocidad de la reacción, por supuesto, la SN2 depende de la concentración del halogenuro y del nucleófilo y en la SN1 solamente del halogenuro. Molecularidad bimolecular, la SN2, esa es la cinética. Estado de transición de la etapa lenta, bueno, en la SN2 es una sola, ¿no? O sea, en el estado de transición, al mismo tiempo que se va el halógeno, entra el nucleófilo. En cambio, en la SN1, la etapa lenta es la formación del carbocatión. Bueno, la estereoquímica para la SN2, inversión de la configuración, para la SN1, mezcla racémica. Reactividad del halogenuro de alquilo, ¿sí? Bueno, en la SN1, en la SN2, perdón, depende del impedimento estérico. Cuanto menos impedido, más reactivo. Por eso un halogenuro de metilo va a ser más reactivo que un primario, secundario y terciario. Bueno, el terciario no daría, ¿no? Pero si yo lo tengo que poner en un orden así. En cambio, en la SN1 es al revés. Ahí lo importante es la formación del carbocatión, ¿sí? Y un halogénuro terciario va a dar un carbocatión más estable que un secundario, que un primario, que el metilo. ¿Ah? Por eso se da la inversión, por eso se da al revés. Factores determinantes, ¿no? Como ya te decía, la SN2, el impedimento estérico.
Cuanto menos impedido, más reactivo. Por eso el halogenuro de metilo es el más reactivo de todo. En la SN1, la estabilidad del carbocatión. Por eso el carbocatión que viene de un halogenuro terciario es más reactivo. Reactividad del nucleófugo del grupo saliente del halógeno. Cuanto menos electronegativo, mejor grupo saliente. Entonces, por eso ahí tenemos el yoduro. El yodo, mejor grupo saliente que el bromo, que el cloro. Porque es menos electronegativo, ¿sí? Es más, y el flúor ni se lo utiliza. El flúor no, porque es malísimo como grupo entrante y malísimo como grupo saliente. Efecto del solvente. Por ejemplo, para la SN2, la velocidad de reacción se favorece con solventes apróticos, como acetona, dimetilsulfóxido, dimetilformamida. En la SN1 se favorecen con solventes próticos, como el agua, alcohol. Efecto del nucleófilo. En la SN2 sí es importante el nucleófilo, ¿no? Se favorece con buenos nucleófilos, porque vimos que la velocidad de la reacción dependía tanto del halogenuro como del nucleófilo. En cambio, la SN1 no, el nucleófilo no afecta, ¿no? Puede ser buen nucleófilo, débil, lo mismo. La reacción se va a dar de la misma forma. Lo que sí, generalmente quien actúa como nucleófilo en la SN1 es el mismo solvente. Catálisis, ¿no? En la SN2 no hay ningún catalizador que lo favorezca, pero en la SN1 se pueden utilizar catalizadores que son ácidos de Lewis que ayudan a formar carbocatión, ¿no? Tricloruro de aluminio, nitrato de plata, en este caso sería la plata. Bueno, y reacciones con las que compiten son con las eliminaciones. Esto se ve en alqueno, ¿no? La E2 y la E1. Básicamente, cuando uno tenía un halógeno de alquilo, si es con una base fuerte, que sería, qué sé yo, un alcóxido, que es hidróxido de potasio en etanol, metóxido en metanol, bueno, eso da una E2. Pero si fuese con base débil, que son los alcoholes solitos, etanol, metanol, eso da una E1. Bueno, o sea que compiten con la eliminación. Y bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora, ver las competencias entre SN1, SN2, E1 y E2. Entonces, para los halógenos, y acá yo te lo separo este es como tips que les doy, ¿no? Les separo en tres bloques. ¿Qué pasa con los halogénuros primarios, después con los terciarios y con los secundarios? Vamos con los halogénuros primarios. Bueno, si tenemos un halogénuro primario, en los halogénuros primarios con buenos nucleófilos, ¿sí? ¿Y quiénes actúan como buenos nucleófilos, no? El yoduro, bromuro, cloruro, cianuro, hidróxido diluido o acuoso, esos son buenos nucleófilos, o sea, van a dar una SN2, Se favorece todo para que sea una SN2. Ahora, otra situación, halogénuros primarios con bases fuertes. Las bases fuertes, hidróxido de potasio en etanol, metóxido de potasio en metanol, etóxido de potasio en etanol, terbutóxido en terbutanol, amiduro en amoníaco, todas esas son bases fuertes. Y son bases fuertes, pero también son buenos nucleófilos, actúan de las dos formas. Entonces, acá tenemos dos situaciones, ¿sí? Si esa temperatura ambiente va a ser principalmente una SN2, porque es un halogénuro primario y es un buen nucleófilo, ¿no? Se va a dar una SN2. Ahora, si se calienta, el calentamiento siempre favorece la eliminación. Entonces, si yo lo caliento, me va a dar una SN2 por ser un halogénuro primario. Y me da una E2 por ser una base fuerte. Pero sigue siendo mayor proporción de la SN2 porque los halogénuros primarios no tienen tendencia a dar alquenos, ¿no? Producto de eliminación. Bueno, ahora con bases débiles, que son los alcoholes solitos, ¿no? Metanol, etanol, terbutanol. Las bases débiles también son nucleófilos débiles, Por eso tenemos dos casos. Si es a temperatura ambiente, bueno, el halogénuro primario, y por más que sea una base débil, va a dar una SN2, porque es un halogénuro primario,
los halogenuros primarios no tienen tendencia de alqueno. Ahora, si yo los caliento, sigue dando SN2 por ser un halogenuro primario, pero me puede dar una E1 porque es una base débil, pero aún así sigue siendo mayor proporción de la SN2. ¿No? Y eso pasa con los halogenuros primarios. Ahora vamos con los halogenuros terciarios. Con los halogenuros terciarios tenemos con nucleófilos, ¿ah? O sea, con buenos nucleófilos. Bueno, va a dar principalmente, no importa si son buenos nucleófilos o no, ¿no? Porque al ser un terciario, como no depende del nucleófilo, va a dar una SN1 por ser un halogenuro terciario, ¿ah? Y estar con nucleófilos. Ahora, con base fuerte, recordemos que las bases fuertes también son nucleófilos, buenos nucleófilos. Dos casos, si a temperatura ambiente me va a dar una E2 por ser una base fuerte, pero una SN1 por ser un halogenuro terciario. Pero como es a temperatura ambiente, se favorece la SN. Ahora, si nosotros además los calentamos, claro, tengo halogenuro terciario, tengo base fuerte y calentamiento, todo eso favorece la E2. ¿Ah? O sea que me va a dar principalmente una E2. Bien. Y bueno, y sigamos con situaciones. Sigamos con el halogenuro terciario ahora con base débil. ¿Sí? Halogenuro terciario, recordemos que base débil y también un nucleófilo débil. Dos situaciones. Si a temperatura ambiente va a ser una SN1 por ser un halogenuro terciario. Y va a ser una E1 por ser una base débil. Pero como es a temperatura ambiente, se favorece la SN. Si lo calentamos, da lo mismo. E1 y SN1, pero el calentamiento favorece la eliminación, por eso mayor proporción de la E1. Y ahora sí vamos a los halogenuros secundarios. ¿Eh? A los halogenuros secundarios con nucleófilos, ¿no? Halogenuros secundarios con nucleófilos, ¿sí? Bueno, y hay que ver qué tipo de nucleófilo, porque acá sí depende del nucleófilo. Si es un buen nucleófilo, va a ser una SN2, que es la lista que vimos al principio, cloruro, bromuro, yoduro, cianuro. Pero si es con nucleófilo débil, va a ser una SN1, como el agua, ¿ves? El agua solo actúa como nucleófilo y va a ser así. ¿Eh? O sea que cuando es secundario depende del nucleófilo, es la única situación. Con base fuerte. También actúa como buen nucleófilo, ¿sí? Dos casos. A temperatura ambiente, por ser un buen nucleófilo, va a ser una SN2. Y por ser una base fuerte, una E2, en las mismas proporciones. Pero si lo calentamos, da lo mismo, pero el calentamiento favorece la eliminación, ¿ves? Mayor proporción de la E2. Y bueno, con base débil, también, ¿no? A temperatura ambiente. Recordemos que era la E2, ¿no? Con base débil, nucleófilo débil. Va a ser una SN1 por ser un nucleófilo débil y una E1 por ser una base débil, casi en las mismas proporciones. Si yo caliento me da lo mismo, pero mayor proporción de la E1, ¿eh? Porque el calentamiento favorece la eliminación. Bien. Bueno, esto es importante para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, y ahora sí vamos a ir, por ejemplo, los métodos de obtención de halogenuros de alquilo. ¿Eh? O sea, ¿cómo podemos obtener los halogenuros de alquilo? Lo podemos tener a partir de los alcoholes, ¿sí? Pero los alcoholes, el oxidrilo es un mal grupo saliente, por eso, para que se transforme en un buen grupo saliente, tiene que ser con un medio ácido, ¿no? Con ácido clorhídrico, con ácido bromídrico. El tema del ácido bromídrico es que se lo obtiene en el momento de la reacción in situ. Cuando hacemos reacción a bromuro de sodio con ácido sulfúrico, me da el ácido bromídrico. Ahora, tiene que ser medio ácido, como ya te decía, porque el oxidrilo es un mal grupo saliente, ¿no? Cuando se protona, ahí se transforma en un buen grupo saliente y da la SN. Y ahí está el tema, ¿no? Si son alcoholes primarios, va a ser una SN2. Pero si son alcoholes secundarios o terciarios, va a dar una SN1. ¿Eh? También se puede obtener halogenuros de alquilo con buenos agentes halogenantes, como el cloruro de tionilo, tricloruro de fósforo,
pentacloruro de fósforo o pentabromuro también puede ser, ¿no? Bueno, y acá tenemos, ¿ves? Un alcohol. El propanonol con el ácido clorhídrico, por supuesto, como es primario, me da una SN2, ¿ah? Me da el 1-cloropropano más agua. Bueno, acá acá es ácido bromídrico, nada más que el bromuro de sodio con ácido sulfúrico forma el ácido bromídrico que es el que reacciona, ¿ves? Me da el bromoetano más agua. También se puede obtener un halogeno de alquilo por la monohalogenación de los alcanos, ¿no? Eso es vía radicalaria. Puede ser con bromo o con cloro, ¿sí? El bromo es más selectivo, ¿no? En la bromación se broma el carbono más sustituido y se obtiene como producto principal el halogenuro más sustituido, ¿ah? En este caso el 2-bromo propano con luz ultravioleta o calentamiento a altas temperaturas. Si hacemos una cloración, también, ¿no? Luz ultravioleta, calentamiento, se clora y bueno, el cloro es más reactivo que selectivo, por eso, pero como acá es un solo tipo de carbono, así que se puede hacer cloración. Acá no, porque acá se obtiene mezcla de productos en primario y secundario, ¿no? Y generalmente siempre queremos obtener un solo producto. Bueno, también se puede obtener halogénuros de alquilo a partir de alquenos y de alquenos, por ejemplo, ¿sí? Si lo tratamos con ácido clorhídrico en presencia de ácido acético, es vía Markovnikov. El hidrógeno va donde hay más hidrógeno, el cloro donde hay menos, se obtiene el halogénuro de alquilo más sustituido, 2-cloropropano. Pero si lo hacemos en presencia de peróxidos orgánicos, ahí se da justamente anti-Markovnikov, al revés. El hidrógeno ahora va donde hay menos hidrógeno, el bromo donde hay más, anti-Markovnikov, ¿eh? El 1-bromo propano. Bueno, y también tenemos la adición de halógeno a alquenos y alquino, ¿eh? Adición de halógeno a alquenos alquino. Tengo acá el alqueno con bromo en se dihalogena, ¿no? Era regio selectivo, los halógenos entran del lado opuesto, ¿no? Se obtiene un compuesto antiescalonado, ¿eh? Un dihalogenado. Si es un alquino, se puede tetrahalogenar, ¿sí? Porque tiene dos dobles enlaces. Y bueno, y también se puede llevar a cabo el intercambio de halógenos. ¿Ves? Vos tenés claro, el yoduro lo puede desplazar bromuro, cloruro, ¿ah? Porque cuanto menos electronegativo, mejor grupo entrante y mejor grupo saliente, ¿ah? Mejores nucleófilos. Por eso el yodo lo desplaza el cloro. Bueno, es una SN2 porque es un halogénuro primario. Me da el yodo etano más ion cloruro. Bueno, y ahí está, ¿ves? Como te decía, el yoduro puede desplazar el bromuro el cloruro. Bueno, el fluoruro no se lo utiliza, ¿ah? Y las reacciones químicas de los halogénuros de alquilo, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué lo usa el químico orgánico? Por ejemplo, para formar productos de sustituciones nucleofílicas. Ya vimos los mecanismos, ahora acá todos los ejemplos son SN2. Lo único que te estoy mostrando acá es, si uso un nucleófilo, ¿cuál es el producto que se obtiene? ¿Ah? Después vamos a ver que también se utiliza para formar alquenos, los halogénuros de alquilo, y también para formar compuestos organometálicos como el reactivo de Grignard, Corey House. Entonces, mira, acá tenemos. El oxidil lo desplaza, ¿ve? Acá. Entonces, si yo hago reacción a un halogénuro de alquilo con hidróxido o con agua, es para obtener un alcohol, ¿ve? Se va el halógeno y entra el alcohol. ¿Mm? Así, ¿ve? Entra el alcohol. Si los halogénuros de alquilo lo hacemos reaccionar con un alcóxido o con un alcohol es para obtener éter, porque el alcóxido lo desplaza el cloro, ¿ves? En este caso el alcóxido lo desplaza el cloro, el protón se va con esto, ¿ves? Me da los éteres correspondientes. Hay veces que en se equivocan, a veces los chicos, ¿no? Porque cuando le ponen con alcohol, lo hacen desaparecer a y obtienen un alcohol. No, con alcóxido o con alcohol se obtienen éteres.
Bueno, y acá ya tenemos otro que sería un alquino, ¿no es cierto? Terminal. Este es obtención de alquino, que lo vimos en la clase pasada, ¿ah? Donde usamos el halogenuro de alquilo, se sustituye, bueno, en este caso lo sustituye el alquino al cloro y se alargaba la cadena, ¿ah? También, ¿no es cierto? Cualquier halogénuro de alquilo con un órgano metálico, ¿ve? El etil sodio, este lo desplaza al cloro y se obtiene el alcano correspondiente. O puede ser con el grupo ciano nitrilo, ¿ve? El grupo ciano lo desplaza al halógeno y se obtiene el propano nitrilo, ¿eh? El carbono este forma parte del compuesto, se llama propano nitrilo. Bueno, también tenemos las eliminaciones, ¿sí? Si yo tengo un halógeno terciario, sobre todo se ve el halógeno con los hidrógenos adyacentes. En este caso, como son metilo, que se forma el doble enlace acá, acá o acá, va a ser lo mismo. Es una E2, ¿ves? Porque uso una base fuerte, metóxido de potasio y metanol, y es una E2 y se forma el alqueno. Y bueno, y lo último que tenemos es la preparación del reactivo de Grignard. Claro, era con un halógeno. Cualquier halo compuesto forma Grignard, ¿no? Acá tienen el halógeno de alquilo con magnesio en éter etílico absoluto y me da el reactivo de Grignard, ¿sí? Bueno, y ese era este temita. ¿Estamos, señorita?